Hola, soy Sonia Martínez y hoy voy a presentarles mis últimos 3 libros que fueron editados en este año 2020, pero que por los motivos que todos conocemos no los he podido presentar personalmente. Vamos a comenzar con Armonía. Armonía es un cuento interactivo donde el lector se vuelve parte de la situación problemática del cuento. Es decir, el protagonista tiene 4 caminos a elegir y el lector puede elegir uno de esos caminos, lo ayuda al protagonista a elegir qué camino seguir para llegar al final. Voy a leerles el resumen de lo que cuenta la historia. Ismael, Judith y Asael forman una de las últimas familias tradicionales de la sociedad humana, inmersos en un futuro devastador donde la humanidad ha sido casi exterminada. Juntos tratarán de sobrevivir y evitar el exterminio de su especie, aventurándose por distintos caminos. Tú les puedes ayudar a elegir qué camino tomar para que su aventura tenga un final feliz. Sumérgete en su historia. Elige tú el final de esta aventura. Es decir, este libro es especialmente para adolescentes y adultos que les gusta leer cuentos, historias con finales apocalípticos, donde el protagonista debe elegir qué destino tomar. Bien, vamos a seguir con el segundo libro, Super Anita y sus amigos. De más está decir que Super Anita es un personaje real, es mi nieta de tan solo 18 meses y me ha inspirado a escribir este libro para niños de hasta 12 años, donde comienza con una pequeña historia contando su nacimiento y luego vienen historias o cuentos supuestos, hipotéticos, de lo que le podría ocurrir a ella y sus amiguitos a medida que vayan creciendo. Les voy a leer la introducción. Hola, soy Anita. Mi abuela siempre quiso escribir cuentos para niños, pero no encontraba los motivos suficientes ni un héroe o heroína que se convirtiera en su personaje principal. Hasta que nací yo, Anita, Ana Olivia, Anita para mi abuela. En este libro te voy a contar muchas de las aventuras que me han ido ocurriendo a lo largo de mi experiencia vital y otras que aún no me han ocurrido, pero seguramente sucederán debido a mi carácter aventurero. Bien, ahora les voy a hablar de mi último libro, Psiquis. Este libro cuenta con 3 narraciones, 3 cuentos, donde la mente humana es la que nos lleva al desenlace de cada uno de ellos. Voy a leerles la introducción. Psiquis, del griego psiche, alma humana, conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana en oposición a los que son puramente orgánicos. En un primer momento alude al soplo, hálito o aliento que inhala al nacer el ser humano, dado que ese aliento permanecerá en él hasta el día de su muerte. Para el psiquismo, cuando está sana, la psiquis dota de más oportunidades de adaptación al medio ambiente. Esta adaptación es el proceso por el cual un organismo se adecúa al ambiente y a los cambios que operan en él, aunque sean perjudiciales y supongan una atrofia de importantes facultades para el organismo. Todos los elementos jóvenes de todas las especies, incluida la nuestra, comienzan la vida con un armamento que es necesario para que la adaptación se realice y pueda continuar, ya que este programa con el que nacemos desarrolla un juego con el medio exterior. En los siguientes relatos comprobarán que los personajes intervinientes han pasado por un proceso de adaptación duro y problemático que los ha llevado a reaccionar frente a la realidad de diversas maneras, con un sinfín de consecuencias nefastas tanto para ellos como para su entorno. La mente humana muchas veces se deja llevar por el instinto, especialmente cuando su raciocinio no le soluciona los conflictos a los que se ve sometido.
En cada uno de los cuentos, Psiquiátrico, La otra mejilla y Crueldad innecesaria, se manifiestan estas actitudes descontroladas y negativas que tratan de suplir decisiones racionales no tomadas a tiempo. Los 3 relatos erizarán los cabellos del lector, que se verá consumido por su propia curiosidad e intentará llegar al final de cualquier forma. El suspenso, la intriga, el misterio, el terror, el amor, la caridad y la estupidez humana en sus máximas potencias estarán involucradas en ellos, apoderándose del que los lee a tal punto de que clamarán por más. Entrégate al llamado de tu psiquis. Bien, a continuación, el señor José Luis Toma va a dirigir unas palabras respecto de este libro. Agradezco a Sonia Martínez la invitación para acompañarla en la presentación de su nuevo libro. Lo primero que quiero destacar es la capacidad narrativa y la imaginación de Sonia Martínez para crear y recrear historias, mundos y sujetos en los que podríamos llamar la gran feria de la vida. Pero a esto habría que agregarle un plus, tal vez el más importante: su capacidad para mirar y comprender la naturaleza humana y su rol social, sus intrincados modos de relacionarse que, como en el presente libro, como lo anticipa su título, Psiquis, le permiten recrear historias que parecen tomadas de la realidad, tal vez lo sean, y al mismo tiempo bien pueden ser producto de su sola imaginación trabajando en paralelo con la realidad. Sea cual fuere su inspiración, sondea en el infinito territorio de la naturaleza humana. En esta ocasión, Psiquis encierra en 3 narraciones todo un submundo de variada sordidez. Lleva a sus personajes por situaciones que exponen la vida de los más desposeídos, sus miserias y defectos tanto como sus virtudes, entre los que hace correr la contrapartida de quienes han sido bendecidos por bienes materiales o espirituales, pero que sin embargo también están sujetos a las mismas pasiones. Contrapone los juegos de la mente natural simple, de amorosidad espontánea, con los intrincados procesos mentales de quienes utilizan y manipulan a los más débiles o desprevenidos, tal vez inocentes, para obtener beneficios espúreos. Y hasta se permiten ejercer violencia con el fin de satisfacer sus objetivos conscientes o inconscientes. Lo normal y lo enfermo se cruzan en estas páginas como parte de la esencia humana, recreando climas de alto voltaje de terror. Por eso es que Psiquis describe tan bien ese combo fatal en el que se convierte la vida. Sonia expone los distintos caminos que pueden tomar los individuos que salen de un mismo hogar sometidos a las mismas situaciones. Uno se pregunta qué los lleva a resolverse de una u otra manera, a veces a conciencia, pero en la mayoría de los casos empujados por un algo de fatalidad y sueño profundo del que no logran despertar para hacerse cargo de sus vidas. Más bien, parecen empujados hacia un destino prefijado como si no pudieran ejercer su libre albedrío. A veces, pareciera que la inteligencia, esa capacidad para adaptarse a situaciones nuevas y hacer lo mejor para sí, no funcionara. Se conjuga lo genético, la educación, las circunstancias, los instintos básicos, los sentimientos, las emociones balanceados hacia la negatividad. Entonces uno se pregunta, ¿y el raciocinio dónde queda? ¿Cuál es la cantidad necesaria de cada aspecto de la personalidad para lograr un equilibrio natural y sostenido? Creando un clima de intriga y asfixia, la autora avanza por las páginas de su libro, induciendo al lector a buscar y buscarse como parte de una historia que le es ajena, pero que sin embargo lo toca en algún punto, puesto que como humano no puede abstenerse de sentir la semejanza, tal como bien lo indica en el prólogo el escritor Norberto García Yude, tal vez expuesta o latente que lo podría tener como protagonista de una de estas